Estimado profesor, compañeros, en esta oportunidad me ha tocado exponer el libro Identidades Asesinas, capítulo 1 y 2 de Amin Maalouf. Me gustaría empezar con un grupo de preguntas que puedan guiar esta exposición. Primero, ¿cuál es tu identidad? Es decir, ¿qué es lo que te define? ¿Qué es lo que te diferencia de las demás personas? Más allá de la huella dactilar o del ADN, ¿de qué está compuesta tu identidad? ¿Qué elementos y cómo se ha formado eso de lo que te diferencia de todas las demás personas? Y segundo, ¿qué es lo que piensas de las religiones y la violencia? ¿Tienen una relación directa? ¿Las religiones promueven los derechos, las libertades o el totalitarismo y la intolerancia? ¿Y el Islam está directamente relacionada con la violencia? En la parte introductoria, Amin Maalouf presenta algunos rasgos autobiográficos. Me gustaría plantearlo de manera didáctica, cual si una periodista le hiciera unas preguntas. Le diría, Amin Maalouf, si nació en el Líbano en 1949 y vivió en Francia desde 1976, ¿se siente más libanés o más francés? Nuestro autor contestaría, las dos cosas, eso define mi identidad. La periodista haría una repregunta. Medio francés y medio libanés, entonces. Amin Maalouf contestaría, no son compartimentos, es dosificación. Es decir, no se trata de mezclar mitades, sino de que la identidad es una sola. Y una nueva pregunta de la periodista. Es verdad lo que dices, pero en el fondo, ¿qué es lo que sientes? Y Amin Maalouf sentenciaría. Piensas que hay una esencia o que hay una sola pertenencia. Así es como se fabrica a los autores de matanzas. Olvidas mi trayectoria de hombre libre. En esta última respuesta se resume el planteamiento de Amin Maalouf. La identidad está compuesta por múltiples pertenencias, es decir, por múltiples elementos. Y cuando se cree que hay una sola, o que la identidad se reduce a una esencia, es cuando se va generando pensamientos tribales que luego pueden generar violencia. Amin Maalouf, en su primer capítulo que titula Mi identidad, mis pertenencias, al inicio ya nos dice que él no trata de redefinir el concepto de identidad. Eso se encargará la filosofía desde Sócrates hasta Freud. Eh, Su objetivo es más sencillo. Él solamente quiere contestar esta pregunta. ¿Por qué tanta gente comete hoy crímenes en nombre de su identidad religiosa, étnica, nacional? Es decir, la pregunta que él quiere contestar es, ¿por qué la identidad puede generar violencia? ¿Por qué la identidad puede generar genocidios? Y empieza a contestar de la siguiente manera. El documento de identidad es insuficiente para definir la identidad de alguien. Claro, el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, la huella digital, pensamos que ya de por sí nos dan la identidad, pero hay muchos más elementos que nos definen, como por ejemplo la tradición religiosa, la nación, el grupo étnico-lingüístico, la familia, la profesión, el ámbito social, las preferencias sexuales, los amigos, en etcétera estaría el pensamiento político religioso y muchos más. Entonces, la identidad no se reduce a unos registros, a unos datos de registro. Hay muchos más elementos dentro de nuestra identidad. Tiene dos frases muy buenas aquí nuestro autor. Dice que nunca se da la misma combinación de pertenencias. He ahí la singularidad de cada persona. Claro, en nuestra historia personal
se van combinando de distinta manera estos elementos. A veces influirá mucho más la tradición religiosa, mucho más los amigos, la familia, para otros la profesión. Y una segunda sentencia del autor es, la jerarquía que se otorga a las pertenencias es personal y no es inmutable. Es decir, para algunos será más importante la familia, para otro el ámbito social, para otro será la religión. Cada persona hace su propia jerarquía. Eso lo hace singular, único y inconfundible. Y otra cosa más, puede variar esto en el tiempo. En nuestra historia personal, en un primer momento le hemos dado mucha importancia a la familia, pero después puede ser la profesión o el matrimonio. Entonces, no está cerrada la identidad, siempre está en construcción, como vamos a ver más adelante. Utilizando el mismo ejemplo del DNI, Amin Malouf su identidad no se restringiría a los datos que nos da este documento, sino a otros, por ejemplo, como que su familia es originaria del sur de Arabia, de que es cristiano, de que tiene el árabe como lengua materna, de que es francés libanés, de que pertenece a una comunidad melquita, es decir, tiene ritos bizantinos, de que tiene una ascendencia turca y maronita por los abuelos. O sea, todos estos elementos es lo que le hacen diferente a todos los demás. Y tiene otra frase excelente. Dice, gracias a mis pertenencias, a estos elementos, tomados por separado, estoy unido por cierto parentesco a muchos de mis semejantes. El hecho de que sea cristiano ya está unido a muchos de nosotros. El hecho de que sea árabe, de que sepa el árabe, eso ya le hace muy semejante a todo un mundo del Oriente. Ahora, gracias a esos mismos criterios, elementos, pertenencias, tomados todos juntos, tengo mi identidad propia. Todos estos elementos justamente le hacen a mí Malouf. Ahora, se puede concluir en dos ideas. Primero, ser humano significa tener una identidad compuesta, es decir, es compleja, única e irreemplazable e inconfundible. Ahora bien, lamentablemente tenemos un hábito mental reduccionista de la identidad. Pensamos que un solo elemento ya nos puede definir. Puede ser la religión, puede ser la familia, y pensamos que ya está definida la identidad. Otra cosa, por comodidad englobamos prejuicios a gentes distintas. Es decir, basta que nosotros identifiquemos una característica a un pueblo, lo generalizamos. Si asumimos que los islámicos, por algunos atentados, son violentos, es un error, porque los catalogamos a todas las personas buenas y santas que puedan existir en esa religión. Pensamos que un grupo es emprendedor y ya definimos a todos los demás así. Ahora bien, Amin Malouf va a ir comparando cómo sería una identidad entendida en múltiples pertenencias y una identidad restringida a una sola pertenencia. Afirma él, la identidad no se nos da de una vez por todas, sino que se va construyendo y transformando a lo largo de nuestra existencia. Esta idea es básica para comprenderlo. Por eso afirma que la identidad no es innata. En tópicos muy fuertes como el sexo o el color de la piel, y podemos decir que con eso ya está definida la identidad, no es así, porque él pone ejemplos que desbaratan esta idea. Una mujer en Kabul, Afganistán, es muy distinto la que está en Oslo o en Huancayo. Un negro en Nueva York es muy distinto que alguno que esté en Luanda, Angola, o alguno que esté en Sudáfrica. Es decir, cosas tan innatas, entre comillas, tampoco definen la identidad de una persona, de lo que puede hacer.
Las pertenencias, por tanto, dependen de las influencias de los demás. En un primer instante influirá la familia, en la primera infancia, pero luego la sociedad, a través del colegio y la calle, y nos irán conformando, estarán elaborando, construyendo, transformando nuestra identidad. Ahora, ¿cómo sería la formación de una identidad asesina? Que es justamente el título del libro. Eso empieza cuando tenemos una concepción tribal de identidad, es decir, cuando empezamos a reconocer que pertenecemos a un solo elemento, a una sola pertenencia. Y basta que esa pertenencia es atacada o humillada, nos empezamos a solidarizar, a agrupar, a buscar líderes y a querer afirmar nuestra identidad. Luego exigimos respeto y justicia y también venganza. Y eso va a producir que pretendamos hacer sufrir al otro, al grupo que justamente nos atacó y humilló. Y así, dice Amin Malouf, se enciende la locura asesina, sanguinaria, ancestral, hereditaria. Otro punto de comparación es que la identidad integrada por múltiples pertenencias hace de que no existe el nosotros y el ellos. Es más, parece paradójico, pero él lo plantea, dice, en el nosotros, en nuestro grupo, hay pocas cosas en común, a veces. Hay muchas cosas que nos van diferenciando en nuestra misma sociedad, en nuestra misma familia también. Ahora, en el ellos, en el grupo contrario, hay muchas cosas cercanas que nos asemejan. Los adolescentes actuales tienen muchas cosas en común con los adolescentes coreanos. Ahora bien, se cree que se puede cambiar la situación del eterno conflicto. Por supuesto, si pensamos que hay múltiples pertenencias, hay la idea de que cualquier situación de violencia, de conflictos, se puede modificar y cambiar. Amin Malouf da una idea bastante interesante de cómo ir forjando la paz en estos lugares conflictivos, buscando, dice, personas fronterizas que sirvan de enlace entre las culturas. ¿A qué le llama fronterizo? A una persona que tiene pertenencias distintas o contradictorias. Por ejemplo, un palestino que se casa con una judía. Tiene todo un mundo árabe musulmán detrás, pero también ya está relacionado con toda la religión judía. Esas son las personas fronterizas. Eh, la identidad asesina muestra siempre una actitud parcial, sectaria, intolerante, dominadora. Comparándolo a lo anterior, podríamos afirmar que hasta ellos, con los mismos de su grupo, con su nosotros, pueden mostrarse tiránicos. Si ven a una persona pusilánime, crítica, lo pueden tratar de traidor y renegado y lo pueden castigar, por supuesto. Y respecto a ellos, al grupo rival, jamás se pueden mostrar empáticos. No pueden ser misericordiosos o compasivos con ellos. Y eso es justamente lo que genera conflictos sangrientos, genocidios, donde a veces las víctimas siempre son las mismas, pero a veces estas víctimas se convierten luego en verdugos y en la historia pueden ser otra vez también víctimas y empieza el círculo vicioso de la violencia. Ahora, los terceros, los que observamos estos casos de violencia, a veces tenemos actitudes indulgentes. Pensamos que, claro, como el pueblo ha sufrido mucho, que tenga algo de violencia, no pasa nada. Nos mostramos a veces escépticos y aceptamos que la violencia no puede cambiar, que siempre la realidad es así y no vamos a poder modificarla. En la última parte de este capítulo, habla específicamente de la migración y mira al migrante como la primera víctima de esta concepción tribal de identidad.
violenta, parcializada, genocida. Y él plantea un dilema. Él dice, el migrante o concibe al país de acogida como una página en blanco donde puede escribir lo que quiera, donde puede hacer lo que quiera, por ejemplo, la delincuencia, o como una página ya escrita en la que no pueda aportar, en la que es sumiso y simplemente se acopla a las tradiciones y costumbres. ¿Cuál es la solución que da nuestro autor? Primero, reconocer la historia, que siempre está en evolución, que siempre hay posibilidad de cambios, que siempre se puede crear tradiciones y costumbres nuevas. Y segundo, exigir reciprocidad, que es a un tiempo deseo de equidad, justicia y deseo de eficacia, que sí se puede realizar. ¿Cuál es? Primero, los migrantes, mientras más se impregnen de la cultura del país de acogida, tanto más podrán impregnarlo de la suya. Es decir, si los migrantes acogen, respetan las tradiciones del país de acogida, luego estos mismos van a ir acogiendo características de su cultura. A los ciudadanos que acogen, cuanto más percibe el inmigrado que se respeta su cultura de origen, más se abrirá a su cultura. En esta reciprocidad es que se puede alcanzar algunas alternativas de solución al problema de los migrantes. Bien, en el segundo capítulo, que lo titula Cuando la modernidad viene del mundo del otro, empieza a analizar y a evaluar a las distintas religiones y tradiciones y doctrinas tan laicas como el comunismo y el nazismo. Y en su evaluación divide dos cosas importantes. Por un lado, la doctrina y por otro lado, los comportamientos. Por supuesto, las religiones, una cosa es lo que dicen y afirman sus doctrinas y dogmas, y una cosa muy distinta, cómo se comportan y cómo han actuado en la historia. Literalmente, el autor dice respecto a las doctrinas: habrá siempre interpretaciones distintas, contradictorias, por supuesto. Por más que traigamos a los mejores teólogos, exégetas, que puedan decirnos exactamente qué es lo que dicen los libros sagrados, pues el resultado será ambiguo, porque habrán distintas interpretaciones. Segundo, ninguna doctrina es por sí misma necesariamente liberadora. Todas pueden caer en desviaciones, pueden pervertirse. Un ejemplo triste es el cristianismo. Tiene el lenguaje del amor en su doctrina, pero si revisamos la historia, no siempre lo ha mostrado. Ahora bien, ¿cómo evaluamos los comportamientos? La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿estas religiones han respetado la democracia y las libertades? ¿Cuándo y cómo se produce este respeto? Y bueno, la respuesta, luego de analizar distintos ejemplos, el autor dice, las religiones han sido tardías, han demorado en aceptar democracia y libertades y han sido reticentes, siempre han sido críticas y no han aceptado de buena gana los cambios que pedía la democracia y las libertades. Ahora bien, en esta segunda parte del segundo capítulo, creo yo que ya está resumido todo lo que quiere decirnos en esta parte. Y se puede resumir en esta frase. Dice, me opondré siempre a esa idea según la cual habría de, por un lado, una religión cristiana destinada desde siempre a ser vehículo de modernidad, libertad, tolerancia y democracia, y por otro, una religión, la musulmana, abocada desde sus orígenes al despotismo y al oscurantismo. Es decir, Amin Maalouf no está de acuerdo en que se relacione cristianismo, libertades y islamismo, totalitarismo. No está de acuerdo con esa idea. Claro,
se ve claramente en las siguientes diapositivas cómo va a ir defendiendo de que el Islam está muy relacionado en su historia con la tolerancia, cosa que a veces claramente no lo pensamos en la actualidad. Bien, en esta parte va a analizar de manera rápida la historia de estas dos religiones, de cómo el cristianismo aparece en Israel, de cómo se propaga con el fenómeno de la evangelización, la Edad Media, y lo mismo hace con el islamismo, de cómo surge con Mahoma en la Meca y cómo llega en su propagación desde España hasta la India. Y terminando, da estas sentencias. El cristianismo tiene un pasado de intolerancia y totalitarismo, por supuesto, la colonización, la Inquisición, pero se transformó en religión de apertura. Ahora bien, el islamismo, caso contrario, ha sido portadora de vocación de apertura, de tolerancia, pero ha derivado en la actualidad a conductas intolerantes. El autor se pregunta, ¿por qué la evolución fue positiva en Occidente y tan decepcionante en el mundo musulmán? Y su respuesta lo da considerando las influencias que hay entre religión y los pueblos que lo acogen, las naciones que lo acogen. Tiene una frase que resume esto. Dice, con demasiada frecuencia se exagera la influencia de las religiones sobre los pueblos, mientras que por el contrario, se subestima la influencia de los pueblos sobre las religiones. Ejemplo claro, el cristianismo. Si el cristianismo dio forma a Europa, por supuesto, influyó mucho con su doctrina, con sus tradiciones, su rito, su liturgia. Ahora bien, también Europa dio forma al cristianismo. La cultura griega, la cultura romana, los germánicos y actualmente la modernidad le dio forma al cristianismo. Entonces él dice, de igual manera sucede con el islamismo. No es que el Islam ha determinado a los pueblos y naciones que lo han acogido, sino que estos pueblos y naciones han influido también en ella. Por ejemplo, los árabes, los iraníes, los turcos, los indios, los bereberes. Ejemplo, a veces a los islámicos los catalogamos de violentos, pero si nos damos cuenta y analizamos bien, vemos que eso es generado por la dominación, por la colonización y por la pobreza de sus pueblos. Ejemplo más concreto, Afganistán. Tanta violencia hacia esta nación hizo que actualmente existan grupos islámicos extremadamente violentos. En esta frase se entiende y se resume muy bien lo que acabo de explicar. Dice Amin Malouf, podemos leer 10 voluminosos tomos sobre la historia del Islam, desde sus orígenes, y seguiremos sin entender lo que está sucediendo en estos países que tienen mucha violencia. Pero si leemos 30 páginas sobre la colonización y la descolonización, lo entenderemos mucho mejor. En esta cuarta parte de este segundo capítulo, empieza a hacerse preguntas sobre la relación entre Islam y modernidad y cristianismo y modernidad. Pero empieza otra vez afirmando lo anterior. La sociedad da forma a la religión, la cual a su vez da forma a la sociedad. Hay una simbiosis. Ahora, ¿fue el cristianismo lo que modernizó Europa? Claro, porque a veces nos preguntamos por qué el Islam no se hizo moderno, ¿verdad? Pero ¿fue el cristianismo lo que modernizó Europa? Haciendo una rápida evaluación, concluiríamos que, en palabras de nuestro autor, no fue la locomotora de este proceso, ¿cierto? Se opuso,
no aceptó rápidamente la democracia y las libertades. Lo que él afirma es que el Islam también no es un factor de inmovilismo, de que sí, será capaz de modernizarse en los años y las décadas que vienen. Ahora, frente a la pregunta, pero ¿por qué en Europa sí se dio la modernidad y no en otras culturas como la India, Japón, los árabes o Latinoamérica? Amin Malouf contesta, cuando la civilización de la Europa cristiana cobró ventaja, todas las demás empezaron su declive. ¿Por qué? Porque la humanidad, Occidente en ese tiempo, había descubierto ya los medios técnicos necesarios para una dominación a escala mundial. Es decir, ya tenía todo el aparato para poder dominar a todos los demás países. Para los habitantes de cualquier zona, como consecuencia de esto, asumimos que la modernización significa de por sí occidentalización. Por supuesto, a veces le relacionamos la democracia directamente a Europa y la ciencia también. Toda modernización ha significado siempre abandonar una parte de sí mismos. Cualquier cambio que hemos querido hacer en base a la modernidad, hemos pensado que vamos a perder algo nuestro. Muy bien. Es por eso que asumimos la modernización, dice Amin Malouf, se hace sospechosa desde el momento que se percibe como el caballo de Troya de una cultura extranjera dominante. Por eso a veces es tan difícil aceptar la democracia para estos países. Y da un ejemplo muy bueno para darnos cuenta de esta situación. Los franceses no aceptan la globalización fácilmente o la mundialización, porque ven en que Hollywood, Disney, CNN pueden ser una invasión de Estados Unidos. No se sienten cómodos. Ahora, si vemos a los países periféricos, yo creo que se nos queda la idea mucho más clara. Entonces, estos pueblos no occidentales tienen un sentimiento de capitulación y de negación de sí mismos, de humillación, decepción, desilusión frente a la modernidad. Sienten que su identidad está amenazada y eso hace que posteriormente puedan tener posturas extremistas. Un ejemplo muy bueno que da a mí Malouf es Muhammad Ali, virrey de Egipto en 1799. Él quiso modernizar a su pueblo, tanto así que trajo técnicos e intelectuales de Europa, sobre todo franceses, para que le ayudaran a crear nuevos conceptos, nuevos conocimientos, también infraestructura. Pero cuando Occidente, Inglaterra, vio que Egipto estaba modernizándose, progresando, desarrollándose, inmediatamente hicieron todo lo posible para que cayera este régimen. Y textualmente, el autor dice, la conclusión que los árabes extrajeron y aún extraen de aquel episodio es que Occidente no quiere que los demás se les parezcan, quiere solo que lo obedezcan. Y Muhammad Ali tiene una frase bastante triste, claro, por la decepción que había vivido. Él dice a los europeos, no soy de su religión, pero también soy un hombre y se me ha de tratar humanamente. Para concluir, eh, algunas conclusiones. Occidente conquistó el mundo, llevó técnicas nuevas, medicina e ideales de libertad, pero también saqueó y esclavizó. Eso bien lo sabemos aquí en el Perú y en toda Latinoamérica. Entonces, la pregunta sería, y también se la hizo Muhammad Ali, ¿cómo modernizarse? ¿Cómo podemos modernizarnos sin perder nuestra identidad? ¿Cómo adquirir los conocimientos técnicos de Occidente sin quedar a su merced? El autor dice que la respuesta del mundo musulmán a la modernización de ninguna manera
fue el radicalismo religioso. Esta violencia constituyó durante mucho tiempo una actitud minoritaria y marginal. No se gobernó en nombre de la religión, sino de la nación, de los pueblos, de lo que estábamos afirmando en algunas diapositivas anteriores. Un ejemplo es Nasser en Egipto, el gran líder árabe, eh, pero que trabajó a espaldas de los islámicos. Es más, persiguió a los líderes religiosos islámicos. Por tanto, ver un islamismo político, antimoderno, antioccidental, es una simplificación. Muchas gracias por su paciencia.